Buenas tardes, mi nombre es Marco Rojas Muñoz, pertenezco al CECAP Vitalito, grupo colaborativo número 33. En el momento vamos a hablar sobre la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Como objetivos, pues tenemos reconocer la importancia de la microbiología en nuestro entorno y el beneficio que genera en nuestra agricultura. La primera pregunta que nos formula la tutora es ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? Pues es la ciencia que estudia los microorganismos y que funcionan especialmente las bacterias, donde se estudia la diversidad y la evolución de las células microbianas, y es importante porque nos indica de dónde surgen y en qué hábitat se encuentran, y nos permite la comprensión de la naturaleza y su funcionamiento. Pues, en esa parte se sabe que alrededor de- del suelo, todo ese tema, eh, se basan en bacterias, microorganismos que son benéficos, otros que no son benéficos, y, que hacen parte del hábitat y todo nuestro entorno para generar o producir, digamos, cultivos, generar pues, terrenos como más fértiles y sí, para tener pues, producciones buenas, digamos, en cultivos. Como dos, es cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas, procariotas y las eucariotas. La principal diferencia pues, es que las células procariotas son pequeñas y de estructura sencilla, donde un solo ARN puede contener la información para dos o más proteínas, a diferencia de las eucariotas que son mucho mayores y contienen una serie de estructuras citoplasmáticas llamadas orgánulos rodeados por membranas que contienen la información para sintetizar una sola proteína. Pues ya ahí, como se menciona en el texto, pues es que, digamos, en las procariotas es una sola pequeña puede contener mucha información, en cambio, en lo que se refiere a las eucariotas, pues, son mucho mayores y se encuentra pues, compuesta por más orgánulos. Eh, la pregunta 3: ¿cuál ¿cuáles microorganismos comprenden las eucariotas y cuáles las procariotas? Los microorganismos eucariotas comprenden las algas, los protozoos y otros protistas, los hongos. En las procariotas son prácticamente bacterias que no se mueven a simple vista, no se ven o pues sí, no se muestran a simple vista, y que permiten degradar pues materias o residuos dentro del suelo. Digamos, lo que se refiere a las eucariotas es que son, pues sí, pueden ser hongos que, sí, materia que se puede ver a simple vista. En cambio, lo que se refiere a las procariotas, que no se pueden hacer a simple vista y se utilizan para la descomposición del suelo, para degradar y para pues, todo este tema. Eh, Aquí la cuarta pregunta me dice que 7 propiedades de las células microbianas. Las células microbianas. Pues las propiedades que se pueden establecer pues, para mí serían que crecen rápidamente en la parte superior de una columna de agua, por lo menos como lo vemos en algunos pozos, que se crea una capa verde, o en lagos a veces donde se crea como una especie de cultivo de pues sí, de plantas que sobreviven en la superficie del agua, y pues, alrededor de ellas se crean todos como una especie de hongo. Otra es que pues, se ayudan a producir oxígeno. Otro punto sería que se favorecen a mantener la zona de columna óxica. Otro punto está que están presentes en procesos de descomposición del lodo, provocan la acción de los orgánicos, son excelentes fuentes de sustrato para bacterias reductoras de sulfato, utilizan sulfatos como donador de electrones fotosintéticos, se pueden proliferar estanques de agua si escasean los protozoos fotótrofos oxigénicos, pues que prácticamente lo que hace es como mantener que estos embalsos o estos terrenos así pantanosos pues se mantengan.
y pues que también son una fuente rápida de inóculos para cultivos en laboratorios. Se pueden utilizar para hacer diferentes tipos de estudios. 5. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? El factor fundamental en las poblaciones microbianas es que controlan las poblaciones en microorganismos, y el control en la diversidad del hábitat es una parte fundamental del concepto de adaptabilidad. Es que pues aquí prácticamente se basa el concepto en que todo tipo de microorganismos, sea procariota o eucariota, es lo que trata es de mantenerse y pues de mantener, pues ayudando así como a ser como parte, digamos, de que se adapten a diferentes sitios, y pues como también pues hay millones de cantidades de microorganismos y se pueden distribuir y acomodar a diferentes zonas. ¿Cómo clasifican los microorganismos de acuerdo a su hábitat? Pues que se clasifican en hongos, en bacterias, en virus y en parásitos. La capacidad de resistencia de estos tienen tanto en la estructura morfológica, en la producción, porque están presentes en el suelo, teniendo en cuenta que la temperatura y humedad son resistentes y se adaptan a la mayoría de ellos. ¿Cómo clasifican los microorganismos de acuerdo a su forma de agrupación? Principalmente es por su tamaño. En la parte de agrupación por sus características, en la parte de estructura vienen de forma esférica y otras pues de espiral. Pues como lo mostramos en las lecturas que vimos, que una de la forma redondeada y otra como en forma de espiral, como alargada. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Pues se encuentran prácticamente pues, alrededor pues, en el agua, en la agua estancada, en los materiales orgánicos de degradación, y es ahí donde hay mayor facilidad de producirse de manera natural. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? La agricultura se beneficia de los microorganismos porque ellos ayudan a la regeneración del suelo, ya que por primera parte ayudan a la degradación de los residuos orgánicos que se aplican, tales como palos, hojas, que aceleran la descomposición y además la asimilación de nutrientes en el suelo para beneficio de las plantas. En esta parte lo podemos hablar como lo del café, que llega y se utilizan, digamos, las mismas hojas, hacen que pues, se cubra la capa vegetal y pues sirva para el mismo terreno, o como todas las hierbas, las gramíneas que pues, en procesos de limpia se utilizan y pues sirven prácticamente abono también. Y también como la pulpa del fruto, que es la cáscara, se puede utilizar también como abono. Y pues ahí mismo pues los microorganismos que existen ahí lo que hacen es descomponer y hacer que esto pues, sirva para alimentar más el terreno. ¿Por qué es importante la biorremediación microbiana? Pues pienso que es un método natural, amigable con el medio ambiente, porque los microorganismos no alteran la composición del suelo, pues no se contamina, sino que ayuda pues, a remediar la contaminación y ayuda a descomponer residuos peligrosos mediante diversos métodos que se aplican en la tecnología, pues, en ciertas tecnologías que se aplican. Y pues ahí pues, no viene uno a utilizar químicos, lo que hace es sí, como hacer como un ambiente sostenible y pues sin contaminantes. ¿Qué estrategia de biorremediación se llama? Bueno, pues que creo que nos llama la atención es pues, me parece pues que la fitodegradación, porque consiste en la utilización de plantas capaces de degradar los compuestos orgánicos, metabolizar, producir metabolitos. Esto en vez tiene la capacidad de acelerar mediante fitohormonas el crecimiento pues, de las plantas. Bueno, pues uno decía que seleccionar pues, un microorganismo de la tabla, pues pensé que de pronto era vacilo, digamos, teniendo en cuenta pues acá Acevedo Huila, pues hay problemas, digamos, de broca. Uno podría hacer eso, o como segunda medida podría ser Beauveria bassiana, que son microorganismos que se utilizan para evitar que estas plagas pues, lleguen a los cultivos de café. Como conclusión, pues a partir del conocimiento sobre estos temas se evidencian pues, procesos que se aplican en terrenos de producción agrícola, los cuales pues, se aplican en diferentes técnicas de plantación y manejo, pues, digamos, en la fertilización, pues hablando en lo que se refiere pues, a lo orgánico. Ya aquí encontramos las referencias bibliográficas, pues es que la utilizamos y pues sugeridas por el tutor. Bueno, eso sería todo, pues muchas gracias.